pobreza severa afecta ya a 3 millones de personas en España. 3 millones de personas que viven con menos de 300 euros al mes. Yo cobro cero patatero de ingreso, ni cobro paro, ni cobro pensión, ni cobro ningún tipo de ingreso. Estamos al borde o en el fondo del abismo. 30 minutos sobre las 10 de la noche. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Adina Dumitru, muy buenas noches. Buenas noches. Pilar García Negro, muy buena noite. Boa noite. Domingo San Pedro, muy buena noite. Buena noite. Bueno, asombró al mundo una vez más ayer Cristóbal Montoro, lo recuerdan con esta frase. Los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Los salarios se han moderado en su crecimiento. Lo hacen, es que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento. Pero yo se lo explico a sus señorías cuando quieran, con una pizarra, incluso electrónica, si es necesario, señoría. Bueno, fue la última de las grandes frases de Cristóbal Montoro, de las montoradas a las que ya nos tiene acostumbrado, porque últimamente se ha venido completamente arriba el ministro de Hacienda y vislumbra un panorama económico que vamos a resumir en estas frases. El Estado español se está financiando a tipos de interés históricamente bajos. Es el preludio de la recuperación, señorías. El preludio de la recuperación. Y seguro que esta va a ser la última de esas crisis que hemos vivido. Que algo se mueve en las mismas entrañas de esa sociedad española. Algo se está moviendo, algo positivo se mueve. Rompiendo los pronósticos. ¿Es la primera vez que rompemos los pronósticos? No. Fenómenos inéditos. Fenómenos que todos ellos son muy positivos y apuntan hacia lo que debemos llamar con toda propiedad recuperación económica de nuestro país. Tenemos una posición financiera frente al resto del mundo. Son los presupuestos de la recuperación económica. Estamos saliendo de la crisis. Necesita, obviamente, un margen, necesita un tiempo, pero está dando la vuelta a una velocidad, insisto, fuera de todo pronóstico. Recuperación que es posible, factible y está a la vuelta de la esquina. Está tocándose ya esa recuperación, de forma que el año que viene será un año de crecimiento económico y muy posiblemente de creación neta de empleo. Optimismo para muchos irritante, el de Cristóbal Montoro. Para poner las cosas en su sitio, hoy Cáritas ha hecho público su informe anual. Y la verdad es que no tiene nada que ver el panorama de la España real que dibuja Cáritas con esa previsión fantástica que vislumbra el ministro de Hacienda. Algunos de los titulares que se desprenden de ese informe de Cáritas los vamos a ir viendo. Por ejemplo, que 3 millones de españoles viven con menos de 307 euros al mes. La cifra en la que se sitúa el umbral de la pobreza severa. 3 millones de españoles, repito, viven con menos de 307 euros al mes. Pero hay más. La pobreza extrema se duplicó en España en los últimos 5 años, coincidiendo con la crisis económica. Más titulares. España a la cabeza de Europa en desigualdad. Uno de los aspectos que destaca este informe de Cáritas que se ha hecho público hoy. Más titulares. El 20% de los españoles más ricos acaparan 7,5 veces más riqueza que el 20% más pobre. Y para que se siga enterando el señor ministro de Hacienda, en el 2007 había 8,9 millones de pobres, en el 2011 había 10,5. Finalmente, la pobreza afecta también a los más desfavorecidos, a los niños. El 26,7% de los niños menores de 16 años son pobres. Datos demoledores que dibujan, como decíamos, el panorama de la España real, Gonzalo, y que contrasta absolutamente con ese optimismo existencial que últimamente exhibe el ministro de Hacienda, que yo no sé a qué se debe, ni si forma parte de una estrategia, ni si pretende algo. Bueno, vamos a ver, yo creo que para luego ir desgranando cada una de las cuestiones. Lo primero que tenemos que tener claro es que España sigue en una situación de crisis económica profunda. Lo sabemos todos los ciudadanos, lo sabe la clase política y lo sabe también el gobierno. La situación económica española es cierto que después de una serie de trimestres con tasas de crecimiento negativos puede estar saliendo de lo que es técnicamente una recesión
en términos económicos. Es decir, en el momento en que hemos tenido trimestres consecutivos con tasa de crecimiento negativo, eso es lo que se denomina una recesión desde la perspectiva macroeconómica, cuando es más allá de 2, y eso se está superando en la actualidad. El problema es que la crisis no es simplemente eso, sino que la crisis una salida de la crisis tiene que implicar que, además de existir una tasa de crecimiento que no sea negativa, tengamos un crecimiento lo suficientemente vigoroso como para poder incorporar a muchos ciudadanos en el mercado laboral y generar empleo para ir sacando a las bolsas de ciudadanos que están en el desempleo e incorporarlos hacia el mercado laboral. Y por tanto, de la crisis no estamos saliendo, estamos consiguiendo frenar la recesión económica, estamos en un nivel de estancamiento complicado y tenemos ciertas perspectivas de poder intentar mejorar esto en los próximos tiempos, pero no se ve a corto plazo. ¿Cuándo se va a trasladar a la economía real? Porque hay un indicador que va a seguir estando en cifras absolutamente inasumibles, que es el del paro, que nadie pronostica que la cosa se vaya a resolver a corto plazo. ¿Cuándo la gente va a empezar a notar mejoría? Yo creo que, tal como está la situación, no es previsible en este momento que haya una reducción de la inmensa bolsa de paro que hay en este país, ni en el año que viene, ni en el año siguiente. A partir de ahí, a largo plazo... Ni de la pobreza, entonces. Y de la pobreza, porque, a ver, la situación de la crisis, para situarnos un poco de cómo es la situación. Explota la crisis económica, se cae la producción, el nivel de producción, cae, por lo tanto, la capacidad del país de producir, y a partir de ahí empeora sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos, por cuestiones como el terrible incremento del paro, sin precedentes a estos niveles, por fenómenos como los desahucios, que suponen en definitiva además un problema de que la gente, además de recibir rentas, tiene comprometidos una serie de hipotecas que le van a hacer que cuando dejan de tener empleo lleguen al borde de la pobreza, con una caída de los salarios, es decir, lo que dice el ministro no es cierto. Lo primero que tenemos que decir sobre el tema de los salarios es que en este país hay una información sobre la percepción de salarios que no está suficientemente trabajado, digamos. Estadísticamente, la información que hay sobre la evolución de los salarios está en España por debajo de lo que es cualquier país del entorno. Hoy leía, por ejemplo, algún post bastante interesante de Ignacio Conde Ruiz que explica un poco toda esta problemática de las distintas fuentes que hay. Hay distintos indicadores. El ministro lo único que luego intentó alegarse es al hecho de que los convenios colectivos pueden recoger, pero sobre eso hay que situar, uno, que hay un apagón informativo sobre convenios colectivos, y dos, que además de que existe ese apagón, incluso aunque no existiese ese apagón, desde las últimas reformas hay la posibilidad del descuelgue de los convenios colectivos, de forma que eso no es indicador. Pero lo que sí hay que señalar es que los costes laborales unitarios en este país ya caen en el 2007 y a partir de ahí siguen cayendo, y que los salarios reales, no ya solamente los nominales, sino los reales, porque la inflación, aunque sea pequeña, sigue existiendo, han caído en este país en los últimos años. Como el propio, por otra parte, Mariano Rajoy reconoce cuando viaja al extranjero, como ayer mismo le reconoció Cayo Lara. Pilar, ¿qué opinas ti, de esta capacidade comunicativa do ministro de Facenda, este optimismo estructural que se amosa cada vez que fala? Pois acabas de nomear Fernanda xustamente, como se houvese telepatía, ao flanco por onde eu quixera analizar as declaracións que este ministro e outros membros do goberno tamén realizaron. Porque eu penso que estamos asistindo, e non é sorprendente tampouco, a un exercicio sistemático de deturpación lingüística e de furto da semántica verdadeira das cousas. E explícome para poder documentar o que digo. Cando se menciona a palabra recuperación, inmediatamente hai que colocarlle o complemento indirecto. Isto é, recuperación para quen? Ou ben recuperación de quen? E entón, claro, aí, desde a parte de fora, podemos dizer, claro que hai unha recuperación da banca cunha soberana, unha formidável inxección de recursos públicos, por certo que todas e todos nós pagamos. Claro que hai unha recuperación de sectores que teñen axuda pública e que pertencen estritamente á empresa privada. E o mesmo, por exemplo, cando di, fora xa do humorístico, pero claro que se falamos de humor a respecto do aumento dos salarios, temos que falar de humor negro, non? E a mí non me convén, que non quero o meu segundo apelido, non o quero tampouco asociar ao señor Montoro, pero claro, cando di crecendo moderadamente, entón a pregunta inmediata sería, crecendo moderadamente, dígame vostede, que ademais é profesor de economía aplicada, dígame vostede quen, onde, que sector, con que índice ou con que comparativa a respecto de... E entón, a fotografía que ofrece Cáritas non deixa de ser a que coñecemos antano no moitísimos países do terceiro mundo, onde sempre se dixo que a diferenza era
entre pobres e ricos é brutal. Estamos falando de Cáritas, imos profundizar un pouco máis nese informe que hoxe presentaba esta ONG. La red ya no aguanta más peso. Según un informe de Cáritas, la familia, el salvavidas de la gente golpeada por la crisis, se hunde. Los ahorrillos se han ido gastando en estos años y ya hay una cierta sensación de que la caja se va vaciando. La pobreza severa, los que viven con menos de 300 euros al mes, son ya 3 millones, el doble de los que estaban al comienzo de la crisis. Y eso que el informe recoge datos de hace más de un año del Instituto Nacional de Estadística. Un tercio de las personas que atendemos en Cáritas no tienen ningún ingreso. Yo cobro cero patatero de ingreso, ni cobro paro, ni cobro ni cobro pensión, ni cobro ningún tipo de ingreso. La pensión de la que comían abuelos, hijos y nietos o el subsidio de desempleo eran un dique contra la exclusión que no aguanta más tiempo y empieza a derrumbarse. Yo veo que esto va a más. Yo veo más gente con muy poco dinero que tiene muy pocos ingresos. Es un suma y sigue en el que, como señala el informe, a las pérdidas de empleo o viviendas se unen los recortes en sanidad, dependencia o educación. Van decreciendo las pensiones, tendremos ahí un potencial de pobreza muy grande. Cáritas, que atiende a casi 1 millón de personas necesitadas de comida y ropa, prevé una segunda oleada de empobrecimiento más intensa de lo visto hasta ahora. Bueno, brutal se coja por donde se coja ese informe de Cáritas, por el volumen de las personas afectadas por la pobreza, por el incremento constante desde que empezó la crisis, por las bolsas de pobreza asociadas también a los niños, a pesar de lo cual, y siento insistir, señor ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro dice cosas como esta. Pero miren la gente que está trabajando, miren la gente que va cada día a su trabajo, miren la gente que ha sido capaz de encontrar trabajo, miren la gente que ha emprendido y ha creado puestos de trabajo en nuestro país, como nunca había ocurrido en nuestra historia. Somos el ejemplo del mundo. Somos el ejemplo del mundo, Miguel. Va a ser que no. Pobre mundo. No, hombre, vamos a ver, yo creo, y Gonzalo a lo mejor lo puede decir con mayor propiedad o mayor atino, es decir, nuestros datos macroeconómicos serían unos datos de recuperación si no fuésemos lastrados por un indicador que lo puede todo y que distorsiona además cualquier otro indicador positivo, ¿no? Es decir, las tasas de paro a las que hemos llegado son unas tasas no reconocibles ni siquiera en España, pero tampoco en el contexto europeo, y eso desafortunadamente lo marca todo. Yo creo que vamos a ver, una de las facetas de cualquier gobierno es trasladar optimismo en todas aquellas medidas. Sí, pero... que tal. Entonces, eso a mí me parece razonable y me parece que cualquier ministro de Economía tiene que ser optimista con aquellas medidas que está abordando su gobierno, porque de lo contrario lo que transmitiría sería un caos, ¿no? Pero a la hora de transmitir ese tipo de consideraciones yo creo que hay límites, sobre todo dos. Uno es el límite de la verdad y otro es el límite del respeto a la realidad social. Y yo creo que estos dos límites los ha puesto en cuestión Cristóbal Montoro. Bueno, pues Cristóbal Montoro se ha convertido en objeto de comentario permanente en las últimas horas. Lo es con cierta frecuencia, pero después de esa frase sobre que los salarios estaban subiendo en España, hoy se le preguntaba al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que tiene una interpretación bastante sui generis de qué quiso decir Cristóbal Montoro. Pero non teño a transcripción do que dixo o ministro Montoro. Me dá a sensación que o ministro Montoro se refería ao futuro. E o futuro é que va a intentar que aos salarios queden menos afectados si se inicia realmente a recuperación económica. Entendo, en consecuencia, que o ministro Montoro se refire ao futuro cando iniciemos a recuperación económica en España. Yo no sé, Domingo, si hay que tomar esto con cierta ironía, porque sorprende un pouco a explicación que está dando Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Bueno, eu penso que con ironía toda, absoluta. Eu creo que Feijóo xa percibe que é tan surreal o que dixo Montoro que a única saída que ten é intentar, bueno, pois situalo nun escenario futuro, non? Eu creo que máis alá diso empeza a ser preocupante, non? Que un ministro do Partido Popular sexa enmendado case en paralelo
pois, bueno, por unha serie de colectivos, de organizacións... Incluída patronal, non? Exactamente, que formaron parte, bueno, de alguna forma do seu universo, non? Por un lado é a Igrexa, a que pertenece Cáritas, non? Con este informe demoledor, e polo outro lado o presidente da patronal da COE, que o que ven a decir é que Montoro se equivoca, porque di que o crecemento dos salarios é cero ou negativo, non? Ademais dunha forma moi expresa. Por tanto, ademais, eu creo que soster que os salarios están crecendo moderadamente ou inmoderadamente non entender nada do que levamos falando nos últimos 4 anos, non? Da propia doctrina defendida, bueno, pois desde a troika europea ou incluso polos dous grandes partidos en España, non? Que isto vai dunha devaluación interna dos salarios, das condicións de vida e de todo eso pola imposibilidade de evaluar a propia divisa, non? Entón, de eso se trata, é dicir, toda esta crisis tratábase precisamente de rebaixar os salarios, o nivel de vida, é dicir, parece que xogar un pouco, cando todos tuvemos que aprender eso, non? Xogar un pouco ao confusionismo, pois intentar... Pareces unha Miss Universo. Sí, como a Miss Universo, como decía a Miss Universo, pois, bueno, pois, cambiar as cousas de xeito, non? Alina? Bueno, desde luego yo creo que este tipo de declaraciones nos deja un poco anonadados a todos, ¿no? Porque estaba recordando ahora cuánto se habló en su día de las declaraciones de Zapatero con lo de la Champions League, ¿no? Y decir ahora, bueno, por lo menos Zapatero en ese momento tenía la excusa de que todavía todo el mundo estaba bastante confuso con lo que estaba pasando, todavía había esperanzas de que esto fuera algo muy pasajero, pero estamos ya a 5 o 6 años y hablando de que España es el ejemplo del mundo en cómo está creciendo y cómo se está recuperando. Que está asombrando al mundo, no dijo en qué. Sí, claro, faltó decir en qué. Pero estaba diciendo que ahora mismo estamos siendo el ejemplo del mundo. Bueno, en cierto sentido también me recordaba, oyendo todas estas declaraciones, toda esta serie de declaraciones que ha hecho a lo largo del tiempo, a George W. Bush en su día, ¿no? Cuando estaba hablando de la guerra y siempre aparecía con esa sonrisa torpe y estúpida, ¿no? En la cara. El ministro Montoro no tiene esa sonrisa, pero es igual de payaso en sus declaraciones, ¿no? Y en su actitud. Yo creo que está yendo demasiado lejos, ¿no? Estoy de acuerdo con Miguel Ángel de que realmente sí, un gobierno tiene que dar cierto optimismo, ¿no? Pero optimismo dentro de unos límites reales y dentro de unos límites creíbles que no parezcan una ofensa, ¿no? Hacia la población a la que se dirige, porque estamos hablando de mucha gente que está en esta situación y que está escuchando estas declaraciones. También hay que decir que el informe de Cáritas, sobre todo el tema del 26,5% menores de 16 años que están catalogados en situación de pobreza, es un cuarto de la población infantil, es algo tremendo. Estamos hablando de una generación que potencialmente vaya a ser una generación perdida, porque estamos hablando de las consecuencias de la pobreza están muy documentadas en el desarrollo de los niños, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo físico, en el desarrollo de todo tipo, en el desarrollo mismo de la autoestima y de todo tipo de variables que influyen más tarde en la capacidad de esta generación de realmente generar valor, ¿no? Social, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de un potencial grave de que esta generación vaya a ser una generación perdida, en un contexto en el cual se le dirige cada vez menos recursos, menos atención por parte del Estado, ¿no? Y finalmente, una anécdota, ¿no? Hace pocos días estaba hablando con un colega, un investigador holandés, un director de un centro de investigación de Holanda, que me estaba preguntando cómo es que España resiste, ¿no? En todo este periodo. Las cifras son increíbles para ellos, que el 26%, puede haber un 26% de paro. Y claro, no hay más respuesta que decir la solidaridad y el aguante, porque no hay otra respuesta. Sí, pero hay otra respuesta que se ha apelado, la economía sumergida no, pero hay otra respuesta a la que se ha apelado de forma sistemática en estos últimos tiempos, que es la estructura familiar, que continúa vigente en España, pero que también el informe de Cáritas advierte, este último, que está empezando a mostrar síntomas de agotamiento, que hay cosas que se estaban haciendo y que la gente ya no da para más, incluidos, bueno, pues la situación de los pensionistas, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, hay toda esa cuestión, es decir, aparte de todo el empeoramiento que está teniendo, que ha tenido la situación social del país, y yo vuelvo a decir lo mismo, es cierto que el país está saliendo de lo que es la recesión económica, hay que dejarlo claro, porque es cierto que es a lo que está ganando el gobierno y también los organismos internacionales, cuando pasa que Montoro es muy torpe diciendo eso de es un ejemplo del mundo, lo que Montoro quiere decir es que, bueno, que dentro de los países, tal como estaba en su discurso, lo que él querría decir es que es peor. Sí, bueno, puede ser, pero lo que intentarían plantear, que es lo que están intentando vender, es que tal como estaba la situación, pues por lo menos vamos muy despacito superando, y pues por ejemplo que si la bolsa hoy se ha disparado y ha llegado al máximo histórico y demás, pero que eso no soluciona que la situación, la crisis económica tiene dos tipos de consecuencias, además de las propiamente económicas. Una, el desgaste
de la credibilidad del sistema político institucional, es decir, la crisis desgasta la política, desgasta la confianza, y con declaraciones de este tenor, pues ya claro. Y la crisis económica tiene además también un efecto en la crisis social, en el momento en que genera una brecha muy importante. Y ahí la cuestión de las pensiones es una cuestión vital, es decir, el nivel de desempleo acaba siendo muy grave a la hora de explicar el por qué, según otros indicadores. Lo de la pobreza es también un indicador que hay que decir que decimos, ¿no? Porque hay muchas formas de medir el umbral de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, se suele utilizar a veces que el 60% de la mediana de los ingresos acaba estableciendo por unidad de consumo dónde está el límite. Aquí lo que está utilizando con Cáritas, si yo he entendido 307 por miembro de la unidad familiar, ¿no? Sí. Es decir, que si, por ejemplo, en una familia con 5 miembros hay un sueldo de 1.500 euros, pues estaríamos hablando de todo ese tipo de índices. Es lo que yo interpreto de los datos que aquí se dan, ¿no? No es por unidad, sino por individuo. Por individuo. ¿No? Sí, entonces yo creo que también hay que potenciar, porque luego si no hay muchos indicadores, pues a ver, yo hoy veía otros indicadores pues por ahí, según el Observatorio Socioeconómico de Visey Navarro, la pobreza infantil sube un 45%, hay 1000 indicadores. Bueno, en cualquier caso, es muy grave, claro, plantea muchas situaciones y el gobierno tiene que tener, en primer lugar, un plan para ver cómo la crisis económica, que va a tener una salida muy lenta, acaba dañando lo menos posible a los sectores desfavorecidos, para lo cual hace falta política redistributiva, política fiscal y Estado de bienestar. Y mesura en la comunicación. Mucho más tacto en la comunicación. Mucha mesura. Pilar, brevemente, por favor, para la educación. Sí, é que a maior abondamento Cáritas, que ten unha división internacional, como sabemos, e outra territorial refírome dentro dos límites do Estado español, pagámola, ao contrario do que a xente poida pensar, pagámola, e as cifras pódense documentar, pagámola todas e todos nós moito máis do que a Igrexa Católica. Isto que se saiba tamén. Quer dizer, que entón hai unha especie tamén de pagamento dos efeitos da crise redundante, a través, por tanto, de varias vías. E despois, claro, outro asunto moi interesante sería o que podemos denominar crise á galega, coa especificidade que coñecemos. Claro, estaba pensando cantas máis veces terán os traballadores de Navantia en Ferrol que saíren á rúa, hoxe volveron sair. Cantas máis para teren a carga de traballo que non sería unha doazón, senón... Hoy volvieron a salir porque ese último barco que se está construyendo deja de construirse en breve y la previsión es que se marchen a la calle pues otros cientos de trabajadores. Bueno, hablamos de sanidad al principio del programa de esta noche, hablamos de pobreza y queremos hablar de educación también, esa controvertidísima Ley Wert que hoy pasaba el primer trámite parlamentario importante. El Congreso de los Diputados le daba el visto bueno, pero con esta maldición a la que estamos sometidos los españoles de que ninguna ley educativa es fruto del consenso, pues esta tampoco. Solamente el Partido Popular respaldó las propuestas del ministro José Ignacio Wert. Uxía Rodríguez, cuéntanos más cosas. Pues es sin duda una de las leyes más polémicas de la era Rajoy, pero como decías, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso ha permitido que la LOMCE, más conocida como Ley Wert, haya salido adelante. Sí, 182, no 137, abstenciones 2. Queda aprobada el proyecto de ley orgánica. Los 182 votos populares han sido suficientes. La ley orgánica para la mejora de la calidad educativa ha superado su prueba en el Congreso. Sin embargo, no ha podido hacerlo más sola. Y a las puertas de la Cámara se ha producido otra de las imágenes del día. Posado casi inaudito, toda la oposición con Rubalcaba a la cabeza unida contra esta ley. La consideran partidista, mercantilista, segregadora y elitista. Y no solo eso, prometen derogarla tan pronto el PP pierda el gobierno. A pesar de este plantón unánime, José Ignacio Wert mantuvo el tipo y esto es lo que decía nada más salir del hemiciclo. Que nadie se suma a su reforma de la ley educativa. ¿Qué sensación tiene? Yo lo que quiero es que se sumen, bueno, primero queda todavía el trámite del Senado, esperemos que haya allí una disposición al diálogo realmente más constructiva, porque, insisto, echaba de menos propuestas constructivas, es decir, alternativas a mejorar la situación de la enseñanza. Lo cierto es que hubo muchas enmiendas, casi todas a la totalidad de la norma. El debate en el Congreso prometía ser intenso y no defraudó. Uno a uno, todos los grupos de la oposición, cada uno a su manera, pidieron al ministro que dé marcha atrás. Ustedes no negocian, ustedes no hacen prisioneros, ustedes solamente imponen. Les exigimos que no sigan adelante con esta ley. Retire la LOMCE. Ha emprendido una auténtica cruzada contra todo y contra todos. En Cataluña no aplicaremos la ley.
Se lo repito, no aplicaremos la ley. Obedecer y callar. Y si no, castigado. Como se hacía en la escuela, castigado. En el debate la sorpresa vino de parte de Wert. Por primera vez dejó su habitual tono irónico en casa y hasta mostró alguna que otra duda sobre la prosperidad de su ley. Yo no soy de aquellos que creen que una ley educativa resuelve todos los problemas educativos de una sociedad. Mi confianza en la ley es una confianza limitada. Si de alguna manera podemos definir a esta reforma educativa, la séptima de nuestra democracia, es de controvertida. Como escuchábamos, la Generalitat catalana ya ha anunciado hoy su insumisión y advierte que la va a llevar ante el Tribunal Constitucional. Pero al rechazo político hay que sumar el de la comunidad educativa. La LOMCE, pendiente todavía de su trámite en el Senado, no puede despertar más recelos. Profesores, padres y alumnos han salido a la calle en numerosas ocasiones para oponerse a ella. Como muestra de la falta de consenso, solo un dato. La Ley Wert es la primera ley educativa que se aprueba sin apoyos en 23 años. Desde 1990, todas las leyes han contado al menos con el respaldo de 2 grupos parlamentarios. La educación es siempre un tema espinoso en nuestro país, pero la ley de hoy es una de las más broncas que se recuerda. Estas que vamos a escuchar son sus claves y sus puntos más polémicos. Prioridad del castellano. Se considerará asignatura troncal, no así las lenguas cooficiales como el gallego. Centralización. Las comunidades solo decidirán sobre las asignaturas de especialidad y las lenguas cooficiales. El Gobierno central decide sobre las troncales, es decir, entre el 65 y el 75% de los contenidos. Peso de la religión católica. Contará para la nota media y se equiparará en horas con el resto de materias. Se elimina educación para la ciudadanía. Reválidas y evaluaciones continuas. Al término de cada ciclo habrá una reválida externa. Se elimina la prueba común de selectividad. Cada universidad podrá tener su propia prueba de acceso. FP. A los 15 años los alumnos de FP y secundaria ya estarán separados. Escuela menos participativa. El Consejo Escolar pierde peso ante los directores de los centros, designados por el Gobierno. Además, la LOMCE se reserva el derecho a cambiar el destino y la función de los funcionarios. La Ley Wert llega hoy al Congreso. La ley del clasismo y de la pobreza educativa. Y este es el vídeo que han lanzado hoy las Juventudes Socialistas. Presenta la reforma educativa del PP como un zombi, una ley que dicen llega muerta. En apenas 36 segundos, e inspirándose en la popular serie The Walking Dead, le dan su particular bienvenida, o más bien despedida, al proyecto educativo. La Ley Wert llega hoy al Congreso. La ley del clasismo y de la pobreza educativa. Un proyecto educativo que analizamos desde ya en nuestra mesa de debate. Gracias, Uxía. Marina, Dios mío, Adina, siempre te hago Marina. Podría ser Marina también, ¿Qué significa, o sea, qué crees que va a pasar? ¿Qué consecuencias puede tener esta ley, tanto por el contenido como por la forma en la que está siendo tramitada, sin consenso? Yo creo que, en primer lugar, al tramitarla sin consenso, lo que va a pasar es exactamente lo que amenazaba el PSOE en este vídeo, ¿no? Que cuando cambie el gobierno, la ley va a cambiar. Con lo cual, este tipo de cuestiones de que cambiamos la ley de la educación y la estructura de la educación cada vez que hay un gobierno no es aceptable, ¿no? Tiene que haber un consenso alrededor de estas cuestiones, y un gobierno que tiene mayoría absoluta, ni siquiera cuando tiene mayoría absoluta, no se puede permitir llevar a cabo una ley sin tener ese consenso. Segundo, no responde al objetivo que se plantea, que es reducir el fracaso escolar, ¿no? Simplemente lo que consigue con esto es que tengamos una generación de jóvenes que a una edad muy temprana tengan que decidir por qué vía van. Eso es lo que significa en realidad, es que con 15 años un joven no sabe lo que quiere hacer. Un joven puede no tener buen rendimiento en el colegio, por ejemplo, por muchas razones que no tengan nada que ver con su capacidad, sino que tengan que ver con otros factores familiares, económicos y de otra índole. En esa edad el cerebro es fundamentalmente flexible, es decir, que todo lo que existe en ese momento se puede todavía recuperar, se puede todavía ampliar, ¿no? Y las capacidades pueden salir muy bien adelante desde ese tiempo un poco más a continuación, ¿no?
Entonces, estamos hablando de una situación en la que estamos cambiando una enseñanza que llevaba a una relativa alta cualificación, ¿no? Potencialmente una alta cualificación de la población de España, a una educación que va a tener una parte importante de la población hay sin problemas que haya... en la educación, el fracaso escolar, las tasas, claro. Pero eso no se resuelve así, es decir, el fracaso escolar es un problema, eso lo sabemos y lo hemos analizado en otras ocasiones, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, hemos visto este informe que ha aparecido de la OCDE recientemente de que las capacidades básicas no están a su nivel, pero eso se resuelve de otra manera. La mayoría de los países europeos en este momento lo resuelven metiendo más recursos en la educación y apoyando altas capacidades en todos sus alumnos, es decir, apoyando un nivel alto de educación en la mayoría de su población. ¿Por qué? Hay una razón económica de peso importante en esto, que es que Europa en este momento, cada vez más económicamente, sabemos en el paisaje geopolítico y económico que estamos viendo a nivel internacional, no va a ser competitiva en esas habilidades básicas, no va a ser competitiva en temas de procesos de producción, en tener a la población metida en esos procesos de producción básicos. Lo que necesitamos es personas con capacidades y educación relativamente alta, reconvertibles. ¿A qué edades en otros países de Europa, y tú lo conoces bien, sistemas educativos distintos, a qué edades empiezan a especializarse, empiezan a decidir? Mira, la mayoría en Europa, lo que ocurre con la mayoría en Europa es que deciden cuando tienen 18 años, ¿no? Es decir, cuando terminan el instituto y pueden empezar a decidir si van a hacer una carrera o no. La formación es igual, ¿no? En el proceso equivalente al bachillerato, la formación es igual, te inclines por ciencias que por letras. Es igual. No, la formación no es igual. Te puedes inclinar por ciencias o por letras, o sea, ya decides antes. Y eso ocurre antes de los 18 años. Sí, pero salvo el sistema, pero eso puede ser también una formación alta. Simplemente eliges la vía por la que te formas. Pero aquí estamos hablando de decidir si quieres hacer una FP sin posibilidad de pasar a hacer una carrera universitaria después, a una edad muy temprana. Esto es el problema de la FP, que viene en el cambiado norte, una cuestión específica. Un momento, solamente a los 15, es decir, a los 15 años una persona no sabe si quiere hacer solo una FP o es capaz de hacer solo una FP o es capaz de hacer más cosas. Eso primero. El único sistema que tenía esto, todavía no sé si lo tiene, creo que han intentado cambiarlo varias veces, era Alemania en su día, y se debatía mucho de que es un sistema que no funciona. Para poner otro ejemplo que está fuera de Europa, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema en el cual se apoya, se fomenta que todo el mundo pueda llegar, mucha gente pueda llegar a terminar primero el instituto y después, si quieren, hacer una carrera universitaria. Así bajita, y incluso cuando están haciendo una carrera universitaria, en los primeros años no se les pide que se especialicen. Eso primero. En otros países europeos, por ejemplo como Inglaterra, lo que se fomenta muchísimo es que hagas la carrera universitaria que hagas en el momento que decidas, tengas unas capacidades que puedan permitirte trabajar en muchas áreas que no tienen directamente parece que ver que sí con que tu está capacidad. fuera de toda duda. Analizamos el contenido de la ley Wert, pero parece que hay un problema que tiene que ver con la educación, según indican todos los análisis. Miguel, primero, ¿qué opinas tú? O sea, primero, la falta de consenso, que se ha convertido ya en un problema histórico, aunque el mayor problema de todos. Aunque es verdad, perdona que te interrumpa, hoy recordaba Rubalcaba que su ley de educación recibió el apoyo de todos los grupos que entonces formaban parte de la Cámara, excepto el Partido Popular, y aquí lo que se ha producido es que la ley solo la ha aprobado el Partido Popular, un pequeño matiz que conviene aclarar, ¿no? No, es decir, es una lástima que coincidiendo todo, es decir, yo creo que no hay ni un solo grupo parlamentario que no coincida en que hay que hacer algo, hay que reformar efectivamente el sistema, siendo eso cierto, tanto el gobierno como la oposición sean incapaces de llegar a puntos de acuerdo, y supongo que la mayor responsabilidad en este caso es por parte del gobierno, que es quien propone inicialmente la ley, porque nace muerta. Es decir, talante muy conciliador no parece que tenga el ministro. Ni tampoco la oposición. Quiero decir, evidentemente la responsabilidad de proponer legislativamente es del gobierno, de quien ocupa el Ejecutivo, y de enmendar con mayor o menor talante es una responsabilidad de la oposición también. Pero es que esto es un problema esencial del país. Es decir, estamos hablando de un pilar que condicionará además generaciones futuras, y el hecho de que esta ley, y podemos hablar de los contenidos, a mí hay cosas de los contenidos que no me parecen mal. ¿Por ejemplo? Es decir, yo creo que anular el actual sistema de selectividad y transformarlo en un sistema en el que hay 4 pruebas en lugar, o 3 pruebas más una para detectar precozmente, ¿no?, en tercero de educación infantil, creo, cualquier posible alteración o tal, me parece que es mejorar el sistema. Hay algunas cosas como, bueno, el tener una formación, sustituir,
digamos, la polémica educación para la ciudadanía por una educación que tiene que ver con los reglamentos cívicos de los que estamos dotados en la sociedad y por una formación mínima constitucional, me parece acertado también. Me parece que concentrar un mayor peso en asignaturas como lengua, ciencias, matemáticas, tal, es correcto darle mayor peso a eso en la experiencia curricular académica. Es decir, hay cosas de fondo de la ley que no suenan mal, es decir, no es una melodía que suene mal, pero insisto, el anuncio de la oposición, del principal partido de la oposición, llamado a ser el relevo de gobierno en un plazo determinado de tiempo, diciendo que en cuanto yo ocupe el poder que ahora tiene la voy a derogar. Gobierno, la voy a derogar. Hai cousas que te sonan ben a ti, Pilar, ou non? Hai cousas que me son hai 38 anos, e explícome. O 31 de outubro, exactamente, de 1975, o rei actual, o xefe de Estado actual, na súa condición tamén de xefe de Estado, sustituto de Francisco Franco, do ditador que estaba xa encamado, asina un decreto de permisión de certos usos para o que no franquismo se denominaban lenguas vernáculas. Pois ben, por tanto, un uso, claro, moi restringido, moi limitado. Iso trasladouse, desde logo, á Constitución Española votada e promulgada en 1978. Pero o que vou é a que, na lógica deles, esta lei, esta LOMCE, non é que sexa anticonstitucional, como din algúns, é preconstitucional. En que sentido? Usurpa competencias declaradas plenas ás comunidades autónomas en materia educativa. Iso pertence, fixadevos que non estou aínda pondo sobre a mesa valoracións estritamente miñas, sino na lógica existente, na que teóricamente gostenos ou non temos que acatar. Primeiro. Segundo, elimina, como xa foi dito, efectivamente, logros curriculares como a educación para a ciudadanía ou inclusive ciencias do mundo contemporáneo, que a quen lle pode facer mal iso, digo eu. Ten como único interlocutor, aquí, por exemplo, a Cigansino, como é sabido, é o sindicato mayoritario na Galiza, por España Adiante son os que lles toque, pero como única interlocución garantida a Conferencia Episcopal Española. A situación das linguas é tamén preconstitucional, por eso recordaba este decreto. Elimina os consellos escolares, segrega desde o momento en que converte ou reforza a conversión das alumnas ou dos alumnos en libres, sendo oficiais en libres, a través de probas externas e superiores ao ensino regrado, ao ensino oficial. Entón, sí, porque esas reválidas, compre recordar que compre lembrar que esas reválidas vanse facer fora do sistema, digamos, por parte de empresas privadas que vanse contratadas a tal efecto. Efectivamente. Entón, claro, desautoriza incluso o criterio do profesorado público. E outra, non vai ser un instrumento en absoluto, xa que tanto se fala de fracaso escolar, nin mínimamente positivo para conxugalo. E, por certo, fracaso escolar, eu sempre boto as mãos á cabeza cando ouzo falar de un macro tema como este, porque son palabras maiores. Efectivamente, non hai lei, por boa que sexa, que o poda combater, pero que en materia de fracaso escolar, aquí na Galiza teríamos que falar de unha serie de ítems moi particulares, porque padecemos, queira no ver ou non, como en materia lingüística, como dous clichés, dous negativos fotográficos superpostos. E entón, o que sae de aí é un churro. É un churro, e mentre iso non se aborde a serio non vai a un churro que non conseguimos freír desde que volvió la democracia a España, unha sopa de letras, máis que un churro, unha sopa de letras. Todas as reformas educativas que ha habido en este país desde que, como decía, recuperamos la democracia. Vamos a recordarlo porque casi queda como un chiste, vamos a verlo. Democracia entramos con la Ley General de Educación, vigente desde 1970. La UCD aprueba 10 años después la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, la LOECE. Apenas pasan 5 años y el PSOE saca adelante la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, la LODE. En 1992, de nuevo los socialistas aprueban la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOCSE, que retocan 3 años después, con la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, la LOPEG.
En diciembre del 2002, con el PP en el poder, se aprueba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, interrumpida en 2004, con el regreso del PSOE, que aprueba en mayo del 2006 la Ley Orgánica de Educación, la LOE. Esta ley deroga por completo apartados que estaban vigentes de la LOCSE, la LOPEC y la LOCE, pero convive con la LODE de 1985. Hoy el PP ha aprobado la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. LGE, LOECE, LODE, LOCSE, LOPEC, LOCE, LOE y ahora LOMCE. No es un trabalenguas ni una sopa de letras. Son las leyes educativas que ha tenido España desde la transición. Bueno, Gonzalo, leyes educativas que mayoritariamente han sido promulgadas, aprobadas por el Partido Socialista y ese pequeño paréntesis del Partido Popular, pero que efectivamente, como consecuencia de la victoria de Rodríguez Zapatero, no llegó a desarrollarse. Así que, ¿qué responsabilidad tiene tu partido en esta desfeita? Pues tiene una responsabilidad de la parte positiva y de la parte negativa. La parte positiva es pues, haber construido un sistema de educación pública fuerte en este país, desde una etapa, desde la transición hasta la actualidad. Soraya Rodríguez le echó la culpa ayer a Franco todavía de los problemas que tenemos en España con la educación. Yo creo que cuando nos ponemos, vemos ahí la sopa de letras y si tenemos que ver alguna ley importante, pues a lo mejor hay que ver la LODE de Marval o la LOCSE, es decir, que eso ha supuesto una transformación importante. No nos olvidemos, pues durante muchos años en este país hemos estado repitiendo que en este país todo el mundo podía tener educación, podía llegar a la universidad con educación pública, con respaldo de becas, y todo eso ha sido también un modelo que se ha construido. Es cierto que hay muchos problemas en muchas cuestiones concretas y yo creo que en este tema a mí no me gusta ser muy maximalista ni concluyente. Yo me dedico a la docencia a otro nivel, pero yo, pues los alumnos que tengo, por ejemplo, este año en la Facultad de Económicas, en primero, pues son alumnos que salen del sistema existente de bachillerato y del sistema previo, ¿no? Y yo me lo tomo todo con bastante mesura, porque creo que siendo muy radicales y generando mucho conflicto sobre algo tan complejo como esto, pues no vamos demasiado bien. Y eso es la autocrítica que yo haría un poco a ese modelo de intentar imponer por unos o por otros un sistema. O sea, que tú crees que tendría que haber posibilidades de pactar grandes... Yo creo que eso es una clave muy importante. Bueno, la educación no solamente responde al sistema educativo establecido, y no estoy intentando sacar ni al Partido Socialista ni a nadie fuera. Yo creo que es necesario detrás de ello que haya también una cultura de valores, una cultura de esfuerzo, que a lo mejor en últimos años pues se ha pasado, como todo, ha ido toda la época de la bonanza, todo servía, no hacía falta estudiar para conseguir trabajo. Todo esto está detrás de la situación que hay en un país, más allá de las reglas de juego de la educación. Ahora bien, yo creo que es muy importante, evidentemente, que las leyes, en algo como puede ser la educación, que afecta a todos los estudiantes, a todos los niños de un país, es algo que no puede estar en función de quién gobierne en cada momento. Y por lo tanto, yo creo que ahí es importante que hacer un esfuerzo, desde luego, por parte de las dos principales fuerzas políticas del país, pero incorporando inmediatamente también a otras fuerzas del arco parlamentario, y pienso, desde luego, en Izquierda Unida, las demás por peso, pero especialmente también en las fuerzas nacionalistas, porque son parte de construir un Estado plurinacional que dé cabida a distintas perspectivas, y yo creo que ese es un esfuerzo fundamental. El Consejo de Estado lo pedía este año en abril, decía claramente que la reforma tenía que buscar estabilidad y que la estabilidad había que hacerla con consenso. Yo hay cosas de esta reforma que me suenan mal y que yo entiendo que se hable de carga ideológica, es decir, yo cuando oigo pues que se va a poner, que se quita educación para la ciudadanía y que se incorpora una materia que se va a llamar valores, que va a hacer media, pues me suena raro que haga media, no es necesario algo para evitar la materia de religión y para que la gente coja más religión. Me suena también pues, que, por ejemplo, que se cambie la ley para permitir que se puedan subvencionar a centros concertados que segregan por sexo, pues tampoco me agrada, la verdad, creo que no me agrada. Pero creo que al margen de todo este tipo de cuestiones, que es mi opinión personal y el modelo que yo quiero de educación, creo que también hay que entender que haya otros ciudadanos que tengan algún tipo de otras preferencias, otras familias, y que el sistema de educación es un sistema obligatorio para todos los ciudadanos del país. Y por lo tanto, si en algo hubiese que ceder, pues en algo habrá que ceder por parte de unos y por otros. Como no vamos bien es con este modelo de educación, que es imponiendo el modelo de educación con carga ideológica por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, recortando gastos y becas en educación y, en tercer lugar, como decía el ministro, desgraciadamente, no garantizando que con el cambio vayamos a estar mejor, porque él decía cualquier cambio es necesario, pero luego decía tal como estamos cualquier cambio es mejor, y luego decía yo no pongo la mano en el fuego porque confianza limitada en la reforma legislativa. Domingos, hablamos de un caso, yo creo que de manual, de libro, en el que la ciudadanía está deseando que se llegue a un consenso, que se llegue a un acuerdo y que los políticos no son capaces. Sí, vamos a ver, eu non podería remontarme ao ano 75 como Pilar ben dixo aquí, non, na situación na que estábamos,
pero logo de ver todo este repaso de leixes que hubo, bueno, teña uso de razón, polo menos, dende a de Maraval do ano 85, non? E dende esa para cá, a verdade é que en todos argumentarios se compartía a idea de que cada nova lei era para mellorar a calidade educativa e para combatir o fracaso escolar, non? Eu creo que xa chegados a este punto hai que ensayar ou mellor o proceso contrario, é dicir, non facer nada porque con cada nova lei non se conseguiron mellores resultados, non? Polo menos falo dende do ano 85 para cá. En fin, e por riba, sacar unha lei solo con un partido que non é a sétima reforma en realidade, como decía Dina, non? Esta xa leva implícita a octava reforma. É dicir, eu creo que hai que facer o ensayo diferente na liña en como fan os grandes países europeos, non? Que non están reformando en cada legislatura a lei de educación. A lei de educación forma parte dun consenso basicamente transversal, pódense cambiar algúns aspectos accesorios, pero, digamos, a columna vertebral do sistema educativo siempre se pone como ejemplo Finlandia, ese país que aparece siempre destacadísimo en todos los índices, y nos gusta siempre recordar que Finlandia llega a ese consenso después de detectar que tienen un problema gravísimo con la educación, y en ese momento los partidos políticos dicen, no, pues hay que sentarse, y llegaron a un acuerdo con los resultados espectaculares que en relativamente poco tiempo han conseguido, ¿no? Fíjate que lo mejor que nos podría pasar, una cosa buena que nos podría pasar, es que la próxima ley, fíjate que no hemos aprobado todavía esta, la próxima ley relativa a la educación viniera precedida de otra ley que obligase reglamentariamente a tener un consenso amplio, muy amplio en el Parlamento para aprobar cualquier ley. Además no se está tocando el tema fundamental. El tema fundamental en todas estas reformas de ley es cómo se está enseñando en España, ¿no? ¿Qué pasa con esos contenidos y cómo se transmiten esos contenidos? Ese tema no se está tocando y no se están tomando los mejores ejemplos para mejorar el sistema educativo en ese sentido. Un ejemplo, ¿no? Tú mencionabas, Miguel Ángel, antes el tema de los exámenes de primaria, que no van a ser vinculantes, pero van a detectar problemas. Claro que es importante detectar problemas muy temprano, pero yo no creo que esa sea la vía, que hacer esos exámenes es la vía de ver esos déficits, ¿no? Que algunos alumnos puedan tener. Los profesores de cualquier colegio, los profesores saben exactamente qué tipo de problemas muchas veces tienen sus alumnos. La escuela en sí misma está perfectamente capacitada para hacer ese diagnóstico, y cuando hacen ese diagnóstico lo que se necesita es instrumentos y recursos para poder corregir esas situaciones. Y lo que ocurre en realidad con un examen de primaria es que va a haber un niño que va a tener una etiqueta de que tiene un problema de aprendizaje e non va a tener os recursos necesarios para poder mejorar. En apariencia, o Partido Popular, a frente do goberno español, resárcese agora do que non puido aplicar hai 11 anos. Daquela lei, ben, en apariencia iso, porque na realidade que agora en 2013 esta lei, por moito verde que poñamos a Bert, ao ministro de turno, pero sí que cumpre os requisitos e adáptase perfectamente aos designios da globalización. Entón, barrido de diferenzas, supeditación ao mundo da empresa e, por tanto, ao que a Dina comentaba, quer dizer, esa especie xa de encaixonamento precoz do persoal ás necesidades mercantis. Non falamos da universidade, non falamos da privatización, entón, todo iso... Vamos a tener ocasión de hablar, seguro, de la universidad y de la privatización. Ayer hablábamos, de hecho, con el rector de la Universidad de Vigo, que por cierto introducía matices en lo que está pasando aquí en Galicia, respaldando, y quiero recordar que el rector de Vigo fue director xeral con el bipartito, que decir que no es precisamente el Partido Popular, pero que sí que decía que la Xunta de Galicia actual está corrigiendo algunos de los problemas que está planteando el gobierno central. Vamos a hacer una pequeña pausa porque, como saben, el sistema financiero gallego está con la lupa encima, inminente esa subasta que determinará el futuro de NCG. Muchas novias están saliendo al Banco Gallego, no al Banco Gallego, sino a NCG. Muchas novias, incluida la Caixa. En las últimas noticias hablan de que Fainé estaría muy interesado en hacerse con la entidad, así que cosas buenas debe de tener. Nos vamos a preguntar también si sería posible que fuera un banco público, un recorrido que parece que quiere emprender Cataluña en las últimas horas con la creación de una ficha bancaria que tendría consideración eso, de banco público, transformando en banco una entidad de la que ya disponen. Todo esto a la vuelta de publicidad.